la primer ley que presentaría en caso tal de que las cosas se le den? ¿Y cuál es la transformación? ¿Ya la tiene escrita? ¿Tiene el borrador de ese proyecto de ley? Y una de las primeras cosas, sabiendo más o menos cómo presentan los presupuestos, pues este gobierno, los anteriores, que es como una inercia ahí, siempre pasa lo mismo, es que el presupuesto del 2023 tiene que variar sustancialmente en una partida fundamental que de antemano, y esa viene a ser la primera medida real en una ley, como usted pregunta, que es el salto del presupuesto de la educación en Colombia, y entre ella la educación superior. Tiene que haber un salto, porque son 4 años de gobierno. Es decir, si usted no provoca el salto de una vez para el primer año, ya perdió un año de 4. Y en la perspectiva estratégica de lo que significa el salto en la educación pública en Colombia hacia la construcción de lo que yo he denominado una sociedad de conocimiento, que es básico para que una nación se pueda sostener en el siglo XXI, antes no lo era, hoy sí. Esa es la primera medida legislativa, porque queda ahí mismo, es el presupuesto del año 2023. Ahí ¿Y lo va a aumentar? ¿Lo va a aumentar? ¿A qué le va a quitar? ¿A qué le va a substancialmente. Y le voy a hacer el cálculo, eso lo hicimos en el 18 y unos periodistas, así como usted, me preguntaban, ¿y dónde va a sacar la plata? Para que nosotros podamos educar a la juventud colombiana, la que sale de la secundaria, sin ninguna exclusión ni territorial, ni étnica, ni de estrato social, en la educación superior pública. Nosotros tenemos, esas cuentas las hicimos con Bolívar, nosotros tenemos que lograr un incremento de la partida en 5 años hasta 14 billones de pesos. Hoy es 3.4 billones para educación superior. Es decir, eso es un salto sustancial. Claro, el primer año no es saltar a 14, es a una cantidad alícuota, pero al 5.º año tienes que llegar ya a los 14. Entonces estamos hablando de por lo menos duplicar el presupuesto educativo superior para la educación superior en Colombia, que incluye el SENA, porque el SENA hay que pasarlo al sistema profesional de educación superior, que implica pasar de unos 3.4 billones de hoy hacia 6.2, 6.5 billones en el primer año. Duplicarlo. ¿Qué se haría con eso? Arreglar sedes, hacer sedes y ampliar cupos. Pero como esos cupos van pasando, ¿cierto? Cuando usted emplea cupos universitarios, eso lo vivimos en Bogotá, esos cupos van pasando al segundo año y entra un nuevo cupo, eso le llaman la cohorte, y realmente se estabiliza en su máximo crecimiento en el 5.º año, ya cuando empiezan a salir los primeros de su universidad, y ahí se estabiliza. Cuando usted hace ese cálculo de cuánto costaría que toda la juventud que sale de los colegios públicos pueda ingresar a una universidad pública sin barreras, en una educación gratuita, porque para eso es que es sin barreras, porque usted ya le puso la matrícula y ya sacó un poco de gente que ya los excluyó. Cuando usted hace ese cálculo, en el 5.º año se necesitan 14 billones de pesos que el presupuesto tiene que destinar anualmente a la educación superior en Colombia. 14 billones, estamos hablando, senador Petro, casi más de la mitad de lo que hoy por hoy dice este gobierno necesitamos de reforma tributaria para tapar el hueco, el déficit, el despilfarro, garantizar los componentes de inversión social y todo lo demás. ¿De dónde va a sacar esa plata? Porque eso fue lo que me preguntaron en el 2018. O sea, van a hacer más impuestos todavía. Mira, podemos hablar de impuestos ahora, pero mira, hoy el gobierno anuncia, hoy no, en estos días anunció comprarse unos aviones en 14 billones de pesos. Y nadie pregunta de dónde sacará la plata. Bueno, nosotros sabemos, se va a endeudar.
Es decir, la sociedad colombiana va a pagar esos aviones paulatinamente en la medida en que se va pagando esa deuda a través de sus impuestos. Pero se va a endeudar porque necesita la plata de contado para pagar los aviones. 14 billones, fíjese cómo se consigue la plata. Yo no estoy proponiendo conseguírmela porque sería una estupidez, ahí sí. Podrían llamarme un pésimo gobernante si pensara financiar la educación superior con 14 billones cada año endeudándonos. No, tiene que salir de nuestros propios recursos. Y hay formas. Le voy a poner solo un ejemplo concreto que también tiene que ver con el presupuesto. Cuando usted mira las partidas del presupuesto, una de las partidas más grandes es el pago del presupuesto en pensiones. Con pensiones de funcionarios públicos, que fueron funcionarios públicos, militares, policías, etcétera, profesores, etcétera. Cuando usted va y se mete en esa partida, que el año pasado era más de 30 billones de pesos, usted encuentra que la partida más grande que se paga en pensiones es el traslado de dinero a Colpensiones. Porque Colpensiones no puede pagar las pensiones de la gente, casi la mayoría de pensionados de Colombia que estuvieron en el Instituto de Seguros Sociales, en el sistema de reparto simple, se dice técnicamente, y que Colpensiones hoy es el responsable de pagar. O sea, ya son millones de pensionados que Colpensiones tiene que pagar, pero no tiene la plata porque no tiene cotizantes, que era como se pagaban y se deben pagar las pensiones. Es decir, no hay afiliados en Colpensiones en el número suficiente que permita pagarle a los pensionados. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Poner el billete todos los años. Y esa es una de las partidas más grandes del gasto. Si esto no se hiciera, se liberaba más o menos la cantidad de la que estoy hablando, 14 billones de pesos al año. ¿Cómo podría hacerse? Pues si hubiera cotizantes. ¿Qué impide que Colpensiones tenga cotizantes para que cotizaran 14 billones de pesos al año? Lo impide la existencia de los fondos privados de pensiones. Es decir, de que millones de trabajadores y trabajadoras colombianas asalariados decidieron pasarse a fondos privados de pensiones porque pensaron que eso era lo mejor, que era su plata ahorrada en una cuenta y que al cabo de un tiempo X, de acuerdo a las normas, pues le garantizaría su pensión. Resulta que en Chile ya pasó el tiempo suficiente, en Colombia ya vamos a alcanzar para los primeros que se metieron en los fondos el tiempo suficiente y esos fondos privados no dieron la pensión. Y no dan la pensión porque básicamente es un negocio financiero de los dueños de los fondos, que no son los cotizantes, sino los dueños de los bancos, que usan la plata de los cotizantes. Pregúntese usted de dónde salió la plata del Grupo Aval para hacer la Ruta del Sol. Y entonces sí, se endeudaron. ¿Se endeudaron con quién? Pues con los bancos del Grupo Aval y con los fondos de pensiones del Grupo Aval. Es decir, la gente que cotiza para pensionarse, la señora de los tintos, el trabajador del noticiero suyo, incluso el empleado del Congreso, la profesora allá en algún pueblo, cotizando en ese fondo de pensiones, terminó financiándole al dueño del banco su gran negocio de Odebrecht, por el cual sacó una enorme utilidad, y el desastre de la es decir, Gustavo, es decir, senador, hay algo más ahí, Gustavo, y es que uno le presta la plata al señor para que haga negocio y multiplique su capital, y él le cobra a uno por prestarle la plata. Sí, porque cobran una descuentan a uno una cuota de administración. O sea, yo le pongo mi plata, a todo el país le ponemos la plata ya en el banco para que él la multiplique, y en vez de pagarnos, nosotros tenemos que pagarle a él. Pues entre la cuota de administración, el bajo interés que se paga a los fondos privados de pensiones y el desastre de la estabilidad del trabajo en Colombia, el trabajador sale despedido, lo echan, son contratos basuras de 3 meses, acosan sexualmente a la señora, a la mujer que se contrata, dejan de contratarla 6 meses, 1 año, hasta que vuelve, y así va cotizando, y resulta que cuando ya llega la edad
y el momento adecuado, pues no cotizó lo suficiente y no hay pensión. Claro. Entonces, es decir, senador el Petro, dinero lo usaron los banqueros. es decir, senador Petro, empieza uno, para que no diga que yo lo malinterpreto, pero, y me lo aclare, pero ahí iría otra ley. Sí, esa es una reforma a la ley 100. Posiblemente. Y no solamente. Usted reformaría la ley 100, restringiría más. Eso lo he dicho desde que se aprobó. Yo voté en contra de la ley 100 porque era congresista en 1993. O sea, iría una ley que le quitaría buena parte hoy de la tajada de afiliados a los fondos privados para mandarlos a Colpensiones y resucitar Colpensiones, generar mucho mayor flujo de ingresos y de subsidios, en fin. Eso es más o menos así lo que usted está planteando. Palabras más, palabras menos. Es más o menos así. Se hace en Uruguay y otros países. Se le llama el sistema de pilares. Lo que usted acaba de mencionar se llama el sistema de pilares. Ahora le explico por qué. Es lo que recomienda el Banco Mundial. Y básicamente, ya para ponerlo en términos concretos, consiste en que todo trabajador o trabajadora de Colombia, en cualquier escenario, cotice a Colpensiones hasta lo que tiene que cotizar por 4 salarios mínimos. Pues obviamente la mayoría gana menos de 4 salarios mínimos. En Colombia, ganar menos de 4 salarios mínimos en promedio durante 20, 30 años, 20 y pico años que dura el tiempo para pensionarse, no garantiza una pensión en los fondos privados de pensiones. Te devuelven la plata, sí, al final, y compras un taxi y después, si no hay pasajeros, se acabó el negocio, monta una tienda, pero el pensionado no existe, no hay pensión. La señora, si el señor, generalmente, si viven juntos, pues el señor se muere primero y la señora se queda sin pensión, de sobrevivientes que llaman. No, en Colpensiones el sistema es diferente, que es lo que se llama reparto simple. Se garantiza una pensión si usted trabajó tantas semanas y suceda lo que suceda, usted obtiene la pensión. Es su derecho. No es que depende del mercado, no, es su derecho. Ahora, ¿de dónde sale la plata para la pensión que usted le pagan? Pues no de lo que usted ahorró, aunque ha cotizado, sino de las cotizaciones de los trabajadores que en ese momento están afiliados a Colpensiones. Usted cuando cotizó en un fondo como Colpensiones, lo que estaba era pagándole a los pensionados, no ahorrando una plata. Pero cuando usted sale a pensionarse, entonces a usted le pagan los cotizantes que quedan en el sistema. Entonces, claro, el equilibrio financiero de eso consiste en que Colpensiones tenga millones y millones de afiliados. Yo lo que propongo es que todos los trabajadores de Colombia, hombres y mujeres, públicos y privados, coticen hasta 4 salarios mínimos. Si usted se gana más de 4 salarios mínimos, a partir del 4º salario, en lo que tenga que cotizar, porcentaje que tenga que cotizar, lo puede hacer en un fondo privado de pensiones. ¿Qué significa eso? Que los 14 billones de pesos que hoy el Estado, el presupuesto, le entrega a Colpensiones ya no son necesarios, porque el número de cotizantes es tal que esa cantidad llega es por la afiliación y las cotizaciones. Entonces usted liberó 14 billones de pesos del presupuesto, todos los años, con una reforma pensional. Claro, una reforma pensional que no le va a gustar a los dueños de los bancos, pero que le garantiza a usted su derecho a pensionarse como trabajador, que le garantiza a todo el mundo asalariado en Colombia, público o privado, que tiene un derecho a pensión. Incluso yo le diría, porque eso fue lo que propusimos en el 2018, que de esos 14 billones anuales que se liberan, 7 van para nuestro programa de la educación superior y 7 van para los viejitos y viejitas hoy que no tienen ninguna pensión y que ya no la van a tener, que son 2 millones de personas. Si usted hace un poco las cuentas y pone una renta ahí básica, que como ahora se llama mensual, y multiplica por un año y multiplica por 2 millones, le da
que esas 6 billones de pesos le alcanzarían para entregarle a 2 millones de viejitos y viejitas en Colombia actuales una renta pensional menor que el salario mínimo, pero muy superior a lo que hoy entrega el gobierno a muchísimo menos personas de la tercera edad. Con lo cual saldaríamos una deuda histórica. Yo hablaba de empezar por las señoras, a propósito de la colonia, de la tercera edad. Sí, de las mujeres. Oiga. Como un pago a su trabajo durante todo ese año, y hablaba de los campesinos cafeteros que le entregaron tanta riqueza a Colombia, pero ahí dejo porque me estoy extendiendo.